Ya empieza CAN en español, un programa de CAN, Radio Nacional de Israel. 1 hora en tu idioma con todo lo que tenés que saber sobre Israel y el Medio Oriente. Informate de primera mano sobre Israel y desde Israel. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro espacio en CAN, Radio Reca en español. Desde los estudios de Jerusalén los saluda Jessica Neua en este día jueves, principios de año, 2 de enero. Espero que se esté escuchando muy bien, porque realmente hice todo mi esfuerzo para que se esté escuchando, así que díganme si se me está escuchando bien, así ya me quedo tranquila. Ya me acomodo bien en el estudio y ya podemos arrancar con este programa. Tenemos mucha información en el día de hoy, así que por favor díganme si se escucha bien. No se está escuchando bien, me están diciendo cuál será el problema. Vamos a ver qué es lo que pasa. Acá no sé por qué no se escucha bien, pero vamos a comenzar ya con nuestro programa en el día de hoy. Nuestro programa del 2 de enero. Hoy tenemos mucha información en este programa del día de hoy. A ver qué es lo que pasa, si funciona ahí. No me está funcionando la situación. A ver ahí. No, tampoco. Bueno, vamos a comenzar con el programa entonces. No están dando la consola. Así que vamos a ver qué podemos hacer para solucionarlo. Mientras tanto, quiero que escuchemos la columna de Tomer. La columna de Tomer Faur. Vamos a pasar a escuchar la columna de Tomer y ya volvemos. Hola Johnny, hola Jessy. Otra semana política se está por terminar y esta vez quiero hablar de lo que pasó ayer a la noche. El ex ministro de Seguridad y el diputado Yoav Gallant decidió renunciar. Durante 4 minutos de un discurso habló por las razones de él, porque hoy en día ya no tiene poder o fuerza como diputado y cómo sucedió todo esto, que ya lo hablamos, que tiene que tomar un paso atrás en la política. Lo que está interesante que en el discurso decidió y dijo que se va a quedar en el Likud y ser parte del Likud, porque dice que ahí están sus valores, su sionismo, y ahí también arrancó su carrera política y ahí va a quedarse. Y va a tratar de encontrar cómo impactar del movimiento y del partido. La razón principal que Netanyahu despidió a Gallant de su puesto de ministro de Seguridad fue la ley del reclutamiento al ejército de la población ortodoxa. Hoy en día Gallant dice que por la misma situación él se va a despedir de la Knesset, que hoy en día están tratando de hacer una ley que permita a la población ortodoxa en Israel no ser parte del ejército, o si ser también a una minoría de adentro de ese público, y que no va a impactar en realidad en las necesidades de seguridad que Israel, que está en una guerra muy larga y muy intensa, necesita. Lo que sí, para mi punto de vista, lo que va a más impactar esto, la renuncia de Gallant, es a la oposición, porque hoy en día la coalición contaba a Gallant como parte de la oposición. Por eso, también en la votación de ayer, tenían que traer a Netanyahu del hospital y a Bismuth de la Shiva, de la semana de duelo sobre su mamá.
Eso le va a agregar al final del día un dedo más a la coalición, que lo necesita mucho en estos momentos, especialmente con lo que está haciendo Itamar Ben-Gvir y los partidos ortodoxos, y parece que va a entrar Abed Afif, el representante de los drusos en el Likud. Además, esto va a impactar al grupo interno del Likud que está en contra de la ley de reclutamiento al ejército, que en ese grupo está Yuli Edelstein, Nir Barkat, Dan Ilus, que salen siempre en contra y ahora les saca más el poder a ellos. Va a ser interesante ver cómo todo esto va a impactar a la coalición, a la oposición, y cómo Gallant va al final del día a ser parte del Likud y la política en el futuro acá en Israel. Que tengan un lindo fin de semana, que recibamos buenas noticias y que sea un año de buenas noticias. Shabbat Shalom. Bueno, me dicen si ahora sí me están escuchando, por favor, así ya nos quedamos tranquilos. Ahí deberíamos estar escuchándonos todos. Quiero ya arrancar primero agradeciéndole a Tomer Faur que nos dio esta columna, nos hizo esta columna sobre la renuncia de Gallant a la Knesset. Ahora me están diciendo que se escucha, así que me quedo tranquila que ya se está escuchando y ya podemos comenzar. Perfecto, está saliendo, voy a bajarle un poquito el volumen, ahí me dicen que está saturando, perfecto, espero que se esté escuchando bien. Vamos a continuar entonces con el programa. Les pido disculpas por los problemas técnicos, pero ya está funcionando todo como corresponde. Ahí le estoy bajando el volumen, me está diciendo que está muy fuerte, así que ahí debería estar bien. Bueno, vamos a continuar entonces con el programa. Le agradecemos, como dije recién, a Tomer Faur. Le agradecemos a Tomer Faur por esta columna muy interesante, y ya vamos a ver, les adelanto, las repercusiones de todo esto, ¿sí? Porque el hecho de que Gallant se haya ido, vamos a ver qué significa, pero ya vamos a llegar a eso. Primero quiero pasar a, como siempre que nos gusta a nosotros, empezar con la situación de las negociaciones por los secuestrados, porque ustedes saben que veníamos hablando, acá me da mucha risa, quiero leer el comentario de Leandro que dice, ¿es Johnny? No, no es Johnny. Le mandamos un saludo a Johnny que en el corte me ayudó a resolver el problema que estaba teniendo, así que vamos a comenzar entonces. Ustedes saben que con respecto a la situación de el acuerdo por los secuestrados, veníamos de varias semanas de optimismo. Ustedes saben que nosotros lo veníamos comentando esto acá en el programa y hoy en día lo que se sabe es que estas conversaciones están estancadas, ¿sí? Esto es lo que se habla hoy en día de parte de funcionarios israelíes. Por el momento, ¿qué es lo que está pasando? No hay grupos de trabajo israelíes ni en Qatar ni en Egipto. Tampoco hay planes de enviar a ninguno de estos grupos, ni de altos rangos, ni de medio, ni de bajo. Es decir, ahora las conversaciones por ahora están bastante estancadas. Recordemos que hace una semana el equipo negociador israelí de nivel medio había estado en Qatar y que volvieron para tener una reunión de comentarios con el primer ministro. Así que, de hecho el primer ministro había dicho, esta es una semana muy importante, pero como venimos viendo la situación de los secuestrados, volvemos como pareciera todo el tiempo a repetir este ciclo que pareciera no terminar, ¿no? Este ciclo de optimismo que después baja y se transforma en congelamiento completo y luego de vuelta otra oportunidad y volvemos al optimismo, y en el medio de todo esto las familias de los secuestrados que la están pasando realmente tremendo. Así que esas son las novedades hoy en día. Recordemos también que lo comentamos bastante poco en el programa, pero Netanyahu tuvo una operación esta semana y había una reunión de gabinete que estaba prevista para el día de hoy, que fue cancelada, una reunión del gabinete de seguridad donde se iba a hablar un poco de estos temas y se canceló aparentemente. También hay una reunión prevista para hablar sobre el día después
de la Franja de Gaza, el día después de qué va a pasar con Hamás. Una conversación que se tendría que haber dado hace mucho, pero se iba a dar en estos días, y también aparentemente, por lo que se sabe hoy en día, va a ser cancelada. Es decir, seguimos en una situación en la que no tenemos novedades con respecto al acuerdo de los secuestrados y prácticamente perdimos todo el optimismo que teníamos la semana pasada. Recordemos un poquito el esquema que está sobre la mesa. Ayer comentó Johnny acá en el programa el tema de las listas, ¿no? Y esto de este pedido de Hamás de no entregar las listas mientras no haya alto al fuego para poder continuar con la búsqueda de estas personas que Israel está reclamando que sean estos secuestrados, ¿no? Que sean devueltos en la primera tanda humanitaria. Y lo que se espera es que durante este periodo de alto al fuego no se va a devolver a ningún rehén, sino que va a ser justamente para confeccionar estas listas, llegado al caso de que sea, ¿no? Esta situación que por ahora, como les digo, está frenado. Tampoco van a poder volver los ciudadanos, los evacuados del norte de la Franja de Gaza a sus hogares al norte de la Franja de Gaza. Sí, tienen que seguir quedándose en la zona humanitaria, de la que ya vamos a hablar en unos minutitos también. Ayer estuvo Israel Katz, el flamante ministro de Defensa israelí, en Netivot, donde hubo sirenas el día anterior, y amenazó a Hamás en una de estas amenazas que ya las venimos viendo bastante por parte del ministro, y dijo que con ataques con una fuerza no vista en Gaza desde hace mucho tiempo, que va a haber esto si el grupo terrorista no libera a los secuestrados, ¿sí? Lo cierto es que también en el marco de esto, y esto se dio en estos últimos días, hubo muchas manifestaciones por parte de los familiares de los secuestrados, que entre paréntesis, la madre de Matan Zangauker Einav, yo lo comenté hoy en el Reel de la mañana, fue vetada de la Knesset por supuestamente generar disturbios en las reuniones de la Knesset para hacer ver la situación de los secuestrados y reclamar y dar voz al reclamo por los secuestrados. En lo que respecta a las negociaciones hoy en día, Israel no acepta esta afirmación de Hamás de que no pudo confeccionar estas listas porque necesita este alto el fuego. Los funcionarios dicen que Hamás pudo sí localizar y filmar videos de los rehenes, algo que vimos en las últimas semanas de bastantes. Uno de ellos, Matan Zangauker, que cumplió 25 años hace un par de semanas. Y en este sentido, lo que termina pasando siempre es que no hay confianza, y esto ya lo venimos comentando, no hay confianza entre ninguna de las partes, ¿sí? Hamás no confía en Israel e Israel no confía en Hamás. Y esto vamos a ver cómo se termina resolviendo. Por ahora, todo el optimismo que teníamos la semana pasada, esta semana aparentemente se terminó, digamos. Este optimismo no está. Y como decía, no está previsto tampoco que salga ninguna delegación israelí ni a Qatar ni a Egipto. Así que eso por ahora es el tema de las conversaciones por los secuestrados. Como siempre nos gusta arrancar con ese tema, pero lamentablemente hoy no hay una noticia que nos diga, bueno, están avanzando. Pero les dije que íbamos a hablar sobre la zona humanitaria, la zona de Al-Mawasi, de la que habíamos hecho un informe hace un par de semanas, que lo pueden encontrar en nuestro Instagram, can.spanol, porque medios palestinos informaron esta mañana que Israel eliminó a Mahmoud Salah, que es el comisionado de la policía de Hamás en la Franja de Gaza. Este ataque se hace en un área muy cercana, es en el área de Al-Mawasi, que es la zona humanitaria, pero está muy cerca de Han Yunis, que ya lo hemos nombrado varias veces. Este ataque se llevó a cabo contra la tienda de campaña. Recordemos que en la zona de Al-Mawasi son todas tiendas de campaña provisorias donde se encuentran los refugiados, y por supuesto ahí mismo también hay terroristas de Hamás infiltrados dentro de toda esta zona. Se llevó a cabo, como les dije, en una zona donde hay tiendas de campaña, y en ese ataque murieron 11 palestinos, además de la eliminación de este comisionado de la policía y también de otra persona
que también es terrorista de Hamás de alto rango. La tienda, como les decía, está situada en Al-Mawasi, que es esta zona humanitaria, cerca de Jan Yunis y de los campos de refugiados que están en el centro de la Franja de Gaza. Y las otras personas que le dije que murieron fue porque se provocó un incendio en este ataque en el lugar, con lo cual eso fue lo que terminó pasando y desencadenando la muerte de otras personas. En 2019, esta persona que fue eliminada fue nombrado policía de Hamás. Y en una entrevista con los medios palestinos que dio hace un par de años, afirmó que el mecanismo de la policía incluye 10.000 agentes de la policía. También, como les decía, fue eliminado otra persona, un alto funcionario que se llama Hussam Shawan, que se desempeñaba como jefe de la unidad de investigaciones de Hamás y de la policía y tenía un rango equivalente al rango de general. En el pasado también se había desempeñado como comandante del distrito de Jan Yunis, es decir, 2 eliminaciones muy importantes se dieron en el día de ayer en la Franja de Gaza. Según informa la oficina de propaganda de Hamás, desde el comienzo de la guerra, más de 723 policías y personal de seguridad humanitaria fueron eliminados mientras trabajaban para la organización terrorista. En varios ataques que se llevaron a cabo, varios comandantes de las diferentes comisarías de la policía de Hamás fueron eliminados, junto también con personal clave que estaba formando parte del sistema de investigación. Desde el comienzo de la guerra, los agentes de policía de Hamás fueron utilizados como terroristas por la organización de Hamás para amenazar a las fuerzas del ejército, es decir, están infiltrados o están metidos en la zona humanitaria operando como parte de el grupo terrorista Hamás, es decir, están favoreciendo al grupo terrorista Hamás. Los palestinos en Gaza se vienen quejando de que los miembros de Hamás se están apoderando de la ayuda humanitaria, algo que lo veníamos comentando en las últimas semanas, es una realidad, puesto que no hay una alternativa ni a la cuestión de la ayuda humanitaria ni a la cuestión del día después, con lo cual no están quedando muchas opciones y Hamás aprovecha ese vacío para quedarse y apoderarse de la ayuda humanitaria y revenderla y así también generar como una especie de clientelismo para cooptar voluntades de los refugiados que están en la zona de Al-Mawasi. Y esto con ayuda humanitaria que se entrega de forma gratuita, ¿sí?, a la Franja de Gaza. Así que esto es muy, muy importante y hay algo que tenemos que prestar atención sobre el tema de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. También, y justamente haciendo referencia al día después de la Franja de Gaza y a lo que está sucediendo hoy en día de camino a ese día después, 8 miembros del Comité de Asuntos Exteriores y de Seguridad firmaron una carta que el ministro de Defensa, Israel Katz, para que él reemplace el plan operativo en Gaza lo antes posible, es decir, que cambie lo que está sucediendo hoy en día en Gaza. Esto sucede luego de un informe de situación que se le presentó a los miembros del comité la semana pasada, que muestra que Hamás se está rehabilitando bastante rápidamente en todas las áreas donde el ejército se retira. Es decir, el ejército se retira de Nuseirat, entonces Hamás vuelve a rearmarse en esa zona y lo mismo sucede en diferentes puntos de la Franja de Gaza. Esta carta fue iniciada como un proyecto del diputado Amit Halevi, que es del Likud, y está firmada por diferentes miembros de la Knesset, de las facciones de la coalición. La carta contiene una dura crítica a la conducción de la guerra, cómo se fue llevando hasta el momento. Y también lo que ellos están pidiendo es reemplazar el plan operativo que incluye barajar, como lo define el diputado Amit Halevi, el tema de la victoria y la decisión, ¿sí? Piden que se tome una decisión con respecto a qué va a pasar con el día después. En verdad piden otra cosa y ya vamos a llegar a eso. Lo que ellos dicen es que la operación terrestre que comenzó el 27 de octubre de 2023 y tal como se ha llevado a cabo desde entonces, esto es lo que dice la carta, no permite alcanzar los objetivos de la guerra,
definidos por el nivel político, la reducción de las capacidades gubernamentales y militares de Hamás, y de hecho, dicen, no se ha logrado hasta el día de hoy, a pesar de que es un área bastante pequeña, ¿sí? Y contra un enemigo que no se posee, la victoria total. No se ha logrado desmantelar realmente estos objetivos de Hamás, los dos objetivos que se habían planteado al inicio de la guerra, que era desmantelar a Hamás y sacarlo de la Franja de Gaza. Es decir, ellos no están conformes con cómo se está llevando la guerra. Pero vamos a ver un poquito qué es lo que piden. La carta, como les decía, está firmado por ciertos miembros de la Knesset, por ejemplo, Tzvi Sukkot, Ariel Kellner, Osher Shekalim, Nissim Batori, Ohad Tal y otros varios miembros de la coalición. Ellos exigen que se ejecute el plan de los generales, un plan que venimos hablando desde hace mucho, que incluye la evacuación de la población del norte de la Franja de Gaza y la imposición, digamos, de un asedio para que esto conduzca a el control efectivo del territorio y también de la población. Lo que dicen ellos también es que la ejecución de este plan lo que va a hacer es permitir limpiar al enemigo de la Franja de Gaza y luchar por una victoria total y no hacer una guerra de desgaste que está, valga la redundancia, desgastando a muchos sectores, por no decir a todos los sectores de la población acá en Israel. La carta muestra también que en la práctica los miembros de este Comité de Asuntos Exteriores y de Seguridad afirman que se está matando a los soldados que van a combatir en Gaza en vano. Es decir, también hacen un hincapié en que la guerra está durando demasiado y no de una forma efectiva, y por eso lo que piden es que se ejecute este plan, que es el plan de Giora Island, de quedarnos en el norte de la Franja de Gaza y limpiar toda esa zona para que no pueda estar ahí jamás. El Comité de Asuntos Exteriores son, de hecho, para que sepan, el único organismo que supervisa al ejército y también del sistema de defensa en general en la ejecución de los planes de la guerra y el logro de los objetivos. Ellos todas las semanas se les presenta a ellos un informe de inteligencia y ellos en base a eso hacen este tipo de cartas y este tipo de reclamaciones de qué es lo que tiene que suceder. Vamos a pasar ahora sí un poquito a lo que está sucediendo en otro de los frentes que tiene que ver con Judea y Samaria, ¿sí? Acá me están diciendo, aquí Efraín, está muy bueno el plan, entiendo que se refiere al plan de Giora Island, ya empezó la guerra de desgaste, dicen. También Gabriel Lackerman, antes de pasar ya a otros territorios, vamos a leer un poquito. Gabriel Lackerman dice, si no hay un acuerdo, hay que presionar con suponer el tema de la ayuda humanitaria, no importa el mundo, igual ellos nos suman y lanzan cohetes, manejan la situación con Gaza destruida. Bueno, mandan saludos de todos lados, me dicen el tema del volumen, ya lo hemos arreglado, así que vamos a continuar, porque hoy tenemos programa corto. Gente, hoy tenemos hasta antes de las 3 de la tarde, así que tenemos que entregar temprano. Vamos a continuar entonces con lo que está sucediendo en Judea y Samaria. ¿Por qué? Porque la autoridad palestina ordenó en el día de ayer la suspensión temporal de las transmisiones de Al Jazeera en lo que es Judea y Samaria, en el contexto de la cobertura crítica de un tema del que nosotros venimos hablando mucho, que tiene que ver con la situación de la autoridad palestina con respecto a Jenin, ¿sí? A estas incursiones que están haciendo y el desmantelamiento un poco de lo que sucede con Hamás y la Yihad Islámica Palestina en Jenin, en Judea y Samaria. Según la agencia de noticias oficial de la autoridad palestina Wafa, dicen que esta decisión llega como respuesta a la insistencia de Al Jazeera en difundir contenidos incitadores e informes caracterizados por la desinformación, la incitación, la sedición y la interferencia en asuntos internos palestinos. A finales de diciembre, Al Jazeera condenó y llamó a este tema una campaña de incitación por parte de Fatah, el partido de la autoridad palestina del presidente Mahmoud Abbas, contra la cadena en la sede principalmente de Judea y Samaria. Lo que dicen es que esta campaña sigue a la cobertura de la cadena de los enfrentamientos
de los combates. Dicen que ellos intentan prestar todas las voces para mostrar, digamos, todos los lados. Y al detallar esta decisión que toma la autoridad palestina, la agencia de noticias lo que dice es que el comité ministerial de la autoridad palestina, que comprende los ministerios de Cultura, Interior y Comunicaciones, decidió suspender las transmisiones y congelar todas las actividades del canal satelital Al Jazeera y también cerrar su oficina en Palestina. Al Jazeera denunció esta decisión del día de ayer como un intento de buscar disuadir la información sobre la escalada de los acontecimientos, principalmente en Jenin. Fatah, por otro lado, acusa a la emisora de sembrar división en lo que es la patria árabe y en Palestina en particular, dicen. Más tarde el miércoles también el canal transmitió imágenes de lo que parecían ser oficiales de seguridad de la autoridad palestina entrando en las oficinas de Al Jazeera en Ramallah y entregando estas órdenes de suspensión. Y por último decir que Hamás condenó, por supuesto, también la decisión de prohibir Al Jazeera en Judea y Samaria. Pero antes de irnos de Judea y Samaria tenemos que dar una noticia que tiene que ver, que sucedió el día de ayer. Una mujer soldado del ejército resultó levemente herida en un ataque con coche, un ataque por atropellamiento en la ciudad de Cádiz. Esto es en el centro de Judea y Samaria y fue, como les decía, ayer por la noche. Según el ejército, el agresor aceleró su vehículo hacia las tropas que operaban allí y el ejército dijo que cuando intentó huir, los soldados abrieron fuego y alcanzaron al sospechoso. La soldado resultó levemente herida, fue atendida en el lugar y no necesitó hospitalización. El terrorista sí resultó gravemente herido, según lo que dijeron los oficiales del MADA, del Maguen David Adom, ¿sí? del servicio de médico acá en Israel. Y lo cierto es que en el día martes, hace tan solo 2 días, el Shin Bet publicó un informe anual que hacen como una especie de balance sobre las operaciones del 2024. Dijeron que habían frustrado 1.040 ataques terroristas significativos en Judea y Samaria y también en Jerusalén, incluidos 689 tiroteos que fueron planificados, 326 con diferentes artefactos explosivos, 13 apuñalamientos, 9 atropellamientos, 2 atentados suicidas y un secuestro. En comparación con con hace 2 años, en 2023, en el que se produjo ¿sí? el mayor aumento en los ataques terroristas del año, el informe del Shin Bet lo que arroja es que hubo una caída del 40% de los intentos de ataque en Cisjordania y en Jerusalén, pero de todas formas los números son realmente muy altos, pero sí es cierto que se está prestando mucha atención y se está frustrando mucho más lo que está sucediendo en Judea y Samaria y también en todo el país. Se está teniendo un especial cuidado ante los diferentes tipos de ataques que se están dando en Israel o que se intentan hacer en Israel. Quiero pasar ahora, porque ustedes saben que lo que sucede acá en Israel y en todas partes del mundo, cuando es fin de año, se empiezan a hacer algunos números, algunos balances de diferentes situaciones y lamentablemente tenemos que ir a un balance que no está bueno porque tiene que ver con los caídos que se dieron en el ejército. Quiero ver si lo están viendo ahí en este momento. Vamos a hablar un poquito de un informe que publica en el día de hoy el ejército, en el cual podemos ver un poquito las cifras de 2023 y 2024. Como decíamos, 891 caídos, ¿sí? Soldados desde el 7 de octubre, un número realmente muy, muy terrible. 390 de ellos cayeron en la Franja de Gaza, 50 en el Líbano, 11 en Judea y Samaria
y 37 en todo lo que es el norte de Israel, del lado israelí, ¿sí? Después vamos a ir a otras cifras que son realmente muy fuertes. Por ejemplo, 65 soldados, cayeron en accidentes, 48 están catalogados como suicidios, 3.900 ellos abrieron, luego de ver estos números, ellos abrieron un centro de asistencia para los soldados que necesiten ayuda psicológica luego de, imagínense todas las cosas que vieron en los diferentes frentes. Y este centro de asistencia recibió 3.900 llamados desde que abrió, y para esto tuvo que contratar 850 reservistas para que atendieran solamente a esta necesidad, que es una necesidad muy grande, porque son números realmente tremendos de lo que está sucediendo hoy en día con nuestros soldados. Luego, y recordemos que esta guerra todavía no terminó, es decir, estos datos son hechos hasta finales de 2024, finales del año pasado, es decir, un año y un poquito más de la guerra, pero nosotros lamentablemente seguimos en la guerra y siguen cayendo soldados y siguen soldados siendo heridos también. Vamos a pasar ahora a ver un poquito los números de los heridos. 5.569 heridos en total, 815 heridos de gravedad y 1.387 con heridas moderadas. Realmente, como decíamos recién, cifras muy, muy tristes de las que tenemos que hablar, y situaciones también de las que tenemos que hablar porque no podemos tapar toda esta información de lo que sucede. Y así como tenemos todavía 100 secuestrados en la Franja de Gaza, también tenemos soldados que caen todos los días y que son heridos todos los días, soldados que son llamados a prestar servicio también todos los días, y también tenemos sectores que no quieren formar parte del servicio militar, ¿no? También es una de las polémicas hoy en día. Y esto me lleva a la política, justamente. Lo comentó Tomer muy bien al principio del programa con respecto a lo que sucedió el día de ayer, para lo que tengo algunas cositas para decir de lo que dijo Tomer, que muy bien hizo su columna. Solamente decir un comentario que muy bien Gallant, que se cambió la camisa negra y se puso una camisa blanca para hacer esta conferencia, pero también decir que por ser que es un ex ministro de Seguridad, capaz hubiera estado bueno que él aceptara preguntas por parte de la prensa, por ejemplo, ¿no? Que fuera una conferencia de prensa en la cual se pudieran hacer preguntas con respecto a el porqué de sus decisiones y también sus pensamientos, ¿no? Porque él está últimamente hablando mucho, moviéndose mucho, y queremos saber, ¿no? Los medios dónde quiere ubicarse él, dónde se ubica él en toda esta situación. Pero bueno, como comentaba Tomer al principio del programa, menos de 2 meses después de ser destituido como ministro de ministro de Defensa, el diputado Yoav Gallant renunció a la Knesset en el día de ayer, atacó en su discurso al gobierno actual, dijo que estaban socavando la seguridad del país, insistió también en que va a seguir siendo miembro del Likud y que va a seguir aportando desde allí. También recordó todas sus décadas de servicio militar y también su aporte político que hizo al país. También se atribuyó un poquito el mérito de destruir o de haber destruido, ¿no? en este tiempo que estuvo como ministro de Defensa y también formando parte del gabinete de guerra, de destruir las capacidades militares de Hamas, de Hezbollah, de Irán, por ejemplo. Y también algo que dijo y que no todos dicen, lamentablemente, tiene que ver con asumir la responsabilidad. Y él dijo que asumía la responsabilidad como ex ministro de Defensa de no haber estado lo suficientemente preparado el 7 de octubre o no haber esperado principalmente
lo que sucedió el 7 de octubre, de no estar preparado para eso, ¿no? También dijo que estuvo 35 años en la Fuerza de Defensa de Israel, una década como miembro de la Knesset, ministro también en gobiernos israelíes, incluidos 2 años, haciendo referencia a estos 2 años, o casi 2 años, ¿no? Porque él fue despedido en noviembre y los 2 años se cumplió el 29 de diciembre. Como ministro de Defensa bajo el gobierno de Netanyahu. Dijo, como miembro del movimiento Likud, del partido Likud, seguiré luchando en este movimiento. Y dijo que iba a volver también. Lo tiró así medio al final. Y dijo, voy a volver. Probablemente abriendo como la puerta ahí a hacer una campaña, pero siguiendo con la insistencia de que él va a estar en el Likud. Y esto lo podemos contrastar con información que estuvimos contando en estas semanas, como por ejemplo que se reunió aparentemente con Bennett, ¿no? Y acá me falta Johnny para que me haga la tos o que me diga operando. Pero bueno, él se había reunido con Bennett para ver qué es lo que pasó, pero él sigue insistiendo, por lo menos desde la retórica, en que va a seguir acompañando a Likud. Pero quiero que vayamos, porque ya no nos queda mucho tiempo de programa, a ver las repercusiones que tuvo esta conferencia o estas declaraciones que hizo en el día de ayer. En primer lugar, muchos de los miembros de la Knesset hablaron, principalmente escribieron, sí, por la red social Twitter. Ustedes saben, hoy en día mucha de la información corre por ese canal y muchos de los políticos se expresan, algunos únicamente, ¿no?, por esos canales, pero en este caso vamos a ver lo que dice Yair Lapid. Él describió el discurso de la renuncia de Gallant como una simple verdad y afirmó que lo habían despedido de la coalición para que la coalición pudiera aprobar la ley de reclutamiento, dijo, la vergonzosa ley de evasión del servicio militar e insubordinación, que es una traición para nuestros combatientes, nuestros muertos y nuestros heridos. Y un poquito hacemos referencia a la placa que vimos recién de la cantidad de caídos que tuvo el ejército en un poco más de un año de guerra, 1 año y 4 meses. También habló o escribió Benny Gantz, el líder de Mahane Mamlahti, que también formó parte del gabinete de guerra, y le pidió a Gallant, en este caso, que reconsidere su salida de la Knesset. Es decir, le dijo un poco, pensalo, porque no lo estás haciendo bien, ¿no? Y él le dice, mientras el gobierno no haya convocado a elecciones, deberías mostrar el mismo coraje que siempre mostraste, permanecer en la Knesset y actuar según los dictados de tu conciencia. No contribuyas a la aprobación de la ley de evasión, haciendo referencia a la ley de enrolamiento, en tiempos de guerra. También habló, por supuesto, a Víctor Lieberman, líder de Israel Beitenu, el partido Israel Beitenu, que también se habla que estaría ahí coqueteando con Bennett, y también instó a Gallant a retrasar su renuncia hasta después de que el proyecto de la ley de reclutamiento se someta a segunda y tercera lectura, con la esperanza de que este proyecto pueda ser frustrado y de que esta ley de no enrolamiento, porque siempre la llamamos ley de enrolamiento, pero básicamente lo que dice la ley de enrolamiento es que hay un cierto sector de la población que está exento de enrolarse, es decir, es una ley de igius, como le dicen acá en Israel, de no enrolamiento. Lo que dijo Lieberman es que renunciar ahora es como desertar en el campo de batalla, es decir, lo comparó un poco también con la situación de los hayalim, de los soldados, en medio de la guerra, y dar otra voz a los partidos de la evasión, haciendo referencia a los partidos ultraortodoxos, es decir, darle un voto, jugar a favor de los partidos de ultraortodoxos. Es decir, un poco que el argumento que da Gallant, diciendo yo no me quiero prestar a la situación de la ley de enrolamiento,
le termina jugando un poco en contra. Y ahora vamos a ver por qué estoy diciendo esto, porque tiene mucho que ver con un análisis que se hace con respecto a por qué renuncia Gallant, ¿sí? a su asiento en la Knesset. Ya vamos a ver qué es lo que lo está empujando a Gallant a tomar esta decisión. Según algunos informes, y a esto vamos a ir, Gallant puede haber renunciado para evitar que su propio partido, que el Likud, ¿sí? partido en el que él dice que todavía va a seguir, que él quiere continuar en el Likud, que quiere seguir creciendo y aportando ese partido, lo declare renegado, es decir, él tiene miedo que lo echen del partido si él no renuncia. Esto es lo que se está diciendo hoy en día, y esto es lo que dice el sitio Ynet y Yediot Ahronot en el día de hoy, que el líder de la coalición, Ofir Katz, había comenzado a preparar el caso de Gallant para la destitución, es decir, que estaban preparando, haciendo el papelerío para echar a Gallant. Y entonces lo que habría hecho Gallant es adelantarse, renunciar para que no lo echen del Likud y seguir teniendo una especie de plataforma para presentarse a las próximas elecciones o a las próximas internas del Likud, por ejemplo, ¿no? En una publicación que también hace en Twitter el diputado Abihai Boarón, él dijo que Gallant sabía que si no hubiera renunciado en el día de ayer, el Likud lo habría echado, ¿sí? Entonces dice, desde que fue despedido, escribió Boarón, la conducta de Gallant transmitió el mensaje de que no estaba muy comprometido con el Likud, ni con la coalición, ni siquiera cuando eso significa sacar al primer ministro de su hospitalización, porque recordemos que, como lo contó Tomer muy bien, Netanyahu fue en el día de ayer porque se necesitaba que él saliera y luego tuvo que volver a su recuperación, ¿sí? de una operación que le removieron la próstata. Él dijo también que Gallant debería haber abandonado no solamente la Knesset, sino también el Likud. Dijo también que había recibido un apoyo muy amplio a los esfuerzos por sacar a Gallant luego de sus decisiones reiteradas, porque luego de que lo echaron a Gallant, Gallant no estaba yendo mucho a la Knesset a votar y ya no se lo contaba prácticamente entre la coalición, y por eso justamente se estaba evaluando echarlo luego de que también faltara el día martes a la Knesset. También hubo críticas de otros miembros del Likud. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice Moshe Saada. Él dijo que Gallant era un ministro de defensa débil que socavó al primer ministro en cada oportunidad que tuvo y llevó a cabo una política independiente incluso frente a la administración estadounidense, como si usted mismo fuera el primer ministro, lo dijo como hablándole a Gallant. Dijo, todos los demás argumentos que he presentado esta noche no son más que el inicio de su campaña para liderar el bloque de izquierda para las próximas elecciones. Recordemos de todas formas que Gallant dijo que iba a continuar en el Likud. También habló Tali Gottlieb. Ella fue un paso más también, y es algo a lo que nos tiene acostumbrados Tali Gottlieb, y acusó a Gallant de derrotismo, de filtrar información para Biden, de buscar poner fin a la guerra antes de que se lograran alcanzar todos los objetivos, y de conspirar también con el presidente del Comité de Asuntos Exteriores y de Defensa, Yuli Edelstein, para evitar promulgar un proyecto de ley equilibrado con el fin de provocar el colapso del gobierno de Netanyahu. Es decir, lo están acusando de estar queriendo hacer colapsar el gobierno de Netanyahu. Vamos a pasar ahora a una noticia que sale el día de hoy, que también tiene que ver con la política, antes de que pasemos ya al final del programa al bloque internacional. El Tribunal Superior de Justicia decidió en el día de hoy anular un componente clave de una ley bastante controvertida, conocida como la ley Ben-Gvir, aprobadas a instancias del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que le otorga
el poder de delinear los principios generales respecto a las diferentes investigaciones policiales, incluida también, por ejemplo, la detención de prioridades fundamentales para las investigaciones policiales. El tribunal confirmó sí otros aspectos de esta ley, es decir, solamente bloqueó alguna cuestión, pero el resto lo dejó pasar. Y estos aspectos tienen que ver con otorgarle al ministro el poder de delinear políticas de la policía y también algunos principios generales sobre cómo tiene que funcionar y también prioridades para el trabajo y para dar directrices generales. La decisión es la última de una serie de fallos que está haciendo el Poder Judicial contra el gobierno de extrema derecha de Ben Gvir, que es sumado también al impulso por parte de la reforma para reformar, valga la redundancia, el sistema judicial, está generando hoy en día una crisis en el nivel político que lo termina dividiendo en dos partes, ¿no? Pero creo que este tema lo vamos a ampliar la semana que viene mucho más, porque realmente es muy interesante lo que está sucediendo con la policía. Vamos a pasar ahora sí al bloque internacional, porque ustedes saben que nosotros venimos hablando mucho sobre el rol que está queriendo tomar Turquía en Medio Oriente y esto de que se está queriendo imponer, por ejemplo, como mediador, como casa para los grupos terroristas, ¿no? Y en este caso, y tenemos que prestar atención porque el otro país del que vamos a estar hablando es Arabia Saudita, un país con el que queremos llegar a Israel, quiere llegar a tener una normalización y se está gestando, lo que se habla ahora es que se está gestando entre Turquía y Arabia Saudita un acuerdo para la compra de 100 aviones de combate Kaan, marca en este caso un punto de inflexión en lo que es el Medio Oriente, es decir, Turquía y Arabia Saudita se están acercando y es algo a lo que le tenemos que prestar mucha atención porque estamos hablando de una reconfiguración un poco de Medio Oriente en una época en la que está todas las relaciones muy frágiles, ¿no? Lo venimos comentando en las últimas semanas con todo lo que estuvo pasando y lo que está pasando en Siria, por ejemplo. Según algunas fuentes que trabajan este tema, que están familiarizados con este tema, lo que dicen es que en realidad estos dos países unidos están profundizando su relación, como les decía, se están acercando, contrariamente a todas las predicciones que veníamos hablando de que podrían sucederse o enfrentarse en Siria, ¿no? Como usando Siria como territorio de enfrentamiento. En el contexto, de las tensiones entre Arabia Saudita y Estados Unidos, los especialistas dicen también que este avión, estos 100 aviones de los que se está hablando, todavía no demostraron ser muy eficaces, por lo que es muy pronto decir si se trata de algún tipo de movimiento contra Estados Unidos, pero sí puede interpretarse como un paso bastante valiente, lo marcan algunos analistas, para reducir, y ojo con esto, la dependencia de Arabia Saudita respecto de los Estados Unidos, ¿sí? Y ¿esto qué quiere decir? Que cuando hay más proveedores, también esto te da una libertad política, principalmente de política exterior, mucho más independiente y se pueden tomar decisiones que van más con los intereses de cada país. Este es un tema que tenemos que seguir porque estamos hablando de Turquía con Arabia Saudita, ¿no? Entonces tenemos que seguir este tema, pero este acuerdo que se está creando por el tema de las armas, sin dudas es un tema muy importante al que tenemos que seguir. Y vamos a pasar ahora sí a un tema del que también está hablando todo el mundo, está hablando mucha gente, que tiene que ver con los ataques que se estuvieron dando en los Estados Unidos. Recordemos que desde el comienzo del año 2025, que comenzó tan solo en el día de ayer, hubo varios ataques violentos
En primer lugar, un hombre condujo a gran velocidad contra una multitud que celebraba el Año Nuevo en Nueva Orleans, en New Orleans. Aparentemente mató, por lo que dicen algunas cifras, 15 personas. Hay otras cifras que dicen 10. Y también hay muchísimos heridos con respecto a este tema. Un ciudadano estadounidense condujo una camioneta blanca Ford con una bandera del Estado Islámico hacia una multitud que celebraba el Año Nuevo en el barrio francés, en New Orleans, cerca de las 3 de la mañana. Esto según la información que surge de la investigación que está haciendo los Estados Unidos. Él estrelló su vehículo, abrió fuego y fue eliminado en un tiroteo que tuvo con la policía. El agresor también, a la vez como este tiroteo, agredió a 2 agentes de la policía que fueron heridos pero están en estado estable. El FBI dijo que están investigando este ataque como un posible acto de terrorismo, principalmente porque se encontró, como decíamos, una bandera de ISIS en esta camioneta que fue estrellada. El presidente de los Estados Unidos habló, Joe Biden, dijo que el sospechoso había compartido varios videos por internet que incitaban a este tipo de cosas y que estaba inspirado por ISIS, por el Estado Islámico, usando otro nombre para el grupo Estado Islámico, como decía recién. También dijeron que la camioneta llevaba, como decíamos, la bandera negra del grupo del Estado Islámico y que habían recuperado 2 dispositivos explosivos improvisados que tenía allí también en la camioneta. También dijo que la policía de los Estados Unidos está investigando si había algún vínculo entre este ataque del que estamos hablando y la explosión que se dio en un Tesla afuera del Hotel Trump en Las Vegas. El FBI dijo también que el conductor se llamaba Shamsud Din Bahar Jabbar, de 42 años, ciudadano estadounidense y veterano del Ejército de Texas, y la Oficina de Seguridad de los Estados Unidos están intentando hoy en día determinar si esta persona formaba parte o estaba afiliado de forma, digamos, oficial a algún grupo terrorista o si solamente estamos hablando de un lobo solitario, un admirador de ISIS, un admirador del Estado Islámico que formó parte de esta situación. Estas son las noticias por el día de hoy. Quiero leer algunos de los comentarios, así no me siento tan sola en el día de hoy. Bueno, saludos desde Guayaquil, dicen también. No es un tema fácil, ese desde Ben Gurión, supongo que están hablando de la situación política que estamos hablando, y si gradual se resuelve cada año un poco más, es mejor que no se haga nada. Esto tiene que ver con la ley de enrolamiento. ¿Qué es asumir? Me imagino que se refiere a cuando dije que Gallant asumió la responsabilidad. ¿Va a ir preso? ¿Va a ayudar a los soldados en la rehabilitación? Gabriel, es una muy buena pregunta. Por ahora, todas las asunciones que hemos visto de responsabilidad son solamente palabras y todavía no hemos visto, digamos, ningún acto con respecto a ese tema, principalmente porque tampoco hemos visto investigaciones oficiales sobre lo que pasó el 7 de octubre, y en ese sentido es algo que también tenemos, creo que pedir. Acá Akiva Efraim dice: Al Jazeera actúa como espías, bien hecho. Él celebra la acción de la autoridad palestina. Gabriel dice: la población sigue apoyando a Hamás, no protestan en que Hamás entregue a los prisioneros, ya mueren más soldados de los que hay vivos, hay que dar un corte. Bueno, imagino también que estabas relacionando este tema, Gabriel, con la placa que mostré sobre los caídos, realmente cifras realmente muy fuertes. Bueno, acá nos mandan saludos desde Perú, así que mandamos saludos desde Argentina también. Bueno, acá preguntan si Johnny también sucumbiste.
no como Galán, pero te rendiste por la gripe. Exactamente, pasó eso. Johnny está con gripe. Saludos de Jerusalén, Johnny. Bueno, también, si siguen en guerras, es imposible el diálogo. Saludos, buenas tardes de Kiryat Bialik. Bueno, ahí dicen que se escucha, por suerte. Feliz año, dice la gente. Así que bueno, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por los mensajes también, por bancar la dificultad técnica del principio, pero ya la solucionamos, pudimos dar toda la información que teníamos que dar y en ese sentido estoy muy orgullosa de mí, lo quiero decir, porque siempre tuve problemas con el manejo de este programa y esta vez pudimos solucionar esta situación. Quiero decirles nada más que nos reencontramos el día domingo a las 9 de la mañana, entre las 9 y las 10 de la mañana, con nuestro flash, no nuestro flash informativo, sino nuestro reel con una noticia muy interesante. En el día de hoy les conté, por ejemplo, que vetaron a Einab Zangauker, la madre de Matán, de la Knesset por generar disturbios, ¿no? También son temas que aprovechamos para saber qué piensan ustedes, ¿no? Saber si opinan que está bien, que está mal, abrir un poquito el debate con respecto a esta situación. Y luego sí, nos vamos a reencontrar, espero con equipo completo el día domingo a las 2 de la tarde, como siempre en CAN, la 100.3, 101.3 en la radio, can.espanol, en todas nuestras redes sociales, can.espanol, y allí nos vamos a encontrar todos. Yo me tengo que ir porque ya me están esperando acá fuera del estudio, así que lo único que me queda es decirles buen fin de semana, que comencemos un año muy bueno, que tengamos un fin de semana con muy buenas noticias, que tengamos también un Shabbat Shalom Beyaket, un Shabbat tranquilo y en paz. Me despido hasta la semana que viene. Buen fin de semana.